Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos, día 4 de julio, Caro. ¿Cómo estás, Caro? Llegó Julio. Llegó Julio con memes. Sí. Hola, Juan Carlos. Bueno, aprovecho de saludar. Buen día a todos y a todas quienes nos escuchan acá en la 107.1. Otro jueves más, nosotros felices de encontrarnos. Así es, como siempre. Caro, hoy día vamos a hablar un tema súper relevante. Vamos a anticipar, nosotros hacemos spoiler de entrada. ¿Sí? Este es un tema que además lo vamos a secuenciar, va a ser un mini ciclo de temáticas. Vamos a tener 4 capítulos que van a abordar esta temática desde distintos niveles y vamos a hablar de sexualidad en personas mayores, Caro. Exactamente. Y quiero presentar al tiro a quienes nos acompañan porque se nos va a hacer corto este programa, yo lo sé, así que quiero darle al tiro la bienvenida porque vamos a hablar de este tema con una fundación y protagonistas también de esta fundación, que es la Fundación Bienestar Mayor, quienes han ido liderando también el abordaje de esta temática en nuestro país, así que quiero darle la bienvenida hoy día al Resonar con Vínculos a Victoria Pavés Torres. Ella es trabajadora social, directora ejecutiva de Fundación Bienestar Mayor, certificada en Sexualidad y Envejecimiento de la Universidad Católica y en Anatomía del Placer por Centro Mi Intimidad. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Y quiero saludar, a mi derecha tengo a Teresa Molina Valenzuela. Ella es licenciada en Educación, diplomada en Promoción de Buen Trato y Prevención de la Violencia y es coordinadora ejecutiva de Fundación Bienestar Mayor. Bienvenida, Teresa, al Resonar con Vínculos. Hola, encantada, muchas gracias. Entonces, con estas 2 invitadas queremos hoy día abordar el inicio, ¿cierto? Como bien decía Juan Carlos, de este ciclo temático de sexualidad y sobre todo hoy día conocer también a esta fundación que ha decidido ir visibilizando la sexualidad de las personas mayores. Así que vamos a partir con la conversa, ¿te parece? Absolutamente. Excelente. Absolutamente. Así que bienvenidas, queridas, y lo primero que queremos conocer nosotros y bueno, y quienes están escuchando, ¿cierto? Y conectados acá en el Resonar, es ¿qué es la Fundación Bienestar Mayor y cómo surge esta iniciativa? Muy buena pregunta. Nos las han hecho varias veces además porque se preguntarán por qué estamos trabajando esta temática. Hay gente que dice, ¿y para qué la sexualidad a esa edad si ya no importa? Bueno, justamente por eso es que existimos. Fundación Bienestar Mayor nace en un comienzo como un proyecto estudiantil de la Universidad Católica a propósito de un fondo que se llama Transforma e Impacta de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UC. Nacimos como un grupo interdisciplinario de estudiantes que buscaban en primera instancia fomentar el conocimiento sobre la sexualidad en personas mayores. Y esto a propósito de una experiencia muy personal que tuve en una de mis prácticas donde me tocó asistir a un taller de sexualidad y fui yo misma quien tuve ese prejuicio y yo dije, ¿y para qué? Pero salí de ese taller con una visión completamente diferente a la que entré y me di cuenta que estábamos teniendo una necesidad muy sentida que después quise replicar. Entonces nos juntamos como este grupo, llevamos a cabo un montón de talleres en más de 10 comunas de la región metropolitana y después de 1 año y medio de implementación dijimos, hay mucho más que hacer. Así es que después de un tiempito de funcionar como agrupación, es que Fundación Bienestar Mayor funda como con personalidad jurídica el año pasado y así que estamos a puertas de cumplir casi 1 año de aniversario y esta vez con la misión de promover el bienestar sexual de la población mayor, un poco más amplio que solo el conocimiento, porque entendemos que esta temática se aborda desde diferentes aristas. Y particularmente lo que nos dimos cuenta en esta experiencia en terreno, que después fue transformándose en investigar, en averiguar, en contactarse con diferentes profesionales al respecto, fue que hay una tremenda invisibilización, como mencionabas tú, de esta temática y hay una discriminación también asociada a la violencia sexual de personas mayores. Y nosotras, para resumir esto, lo tenemos en 3 mochilas que le llamamos, la triple mochila que cargan las personas mayores al momento de vivir su sexualidad.
La primera mochila, cuando las personas hoy día mayores nacieron en una generación sin educación sexual integral y además permeada de un montón de juicios, mitos, tabúes, creencias religiosas, creencias familiares ya muy cargadas que les alejaron de la posibilidad de informarse para la sexualidad. Además, una segunda mochila que decimos carga a las mujeres además, porque nacen en una sociedad y se crían en una sociedad y se desarrollan en una sociedad muy machista, muy patriarcal, sin acceso a los anticonceptivos, a poder ser sujeto de placer, sino que un objeto y además con la responsabilidad de dar placer a otros, con muchas vulneraciones. Hay casos muy tristes de violaciones, de abusos, de acoso, de los propios cónyuges, de la propia familia, obligación a maternar, entre otros. Y además después una tercera mochila al ser mayor. Es decir, ya traigo 2 mochilas y encima cuando soy mayor cargo con la mochila de envejecer en una sociedad viejista. Es decir, que cree que por ser mayor no soy una persona sexuada, no puedo sentir placer, no me corresponde. ¿Cómo voy a volver a tener pareja si a esta edad ya enviudé y tengo que rendir fidelidad hasta que me muera yo también? Entre otras creencias que pueden ser muy válidas, pero que a veces vienen desde este estigma, desde la discriminación por edad. Así que eso abordamos en Fundación Bienestar Mayor, entre varias otras cosas, pero esa es la problemática que nos dedicamos a abordar. No, súper completo además y qué relevante el concepto de bienestar sexual. Yo me quedo con ese concepto porque finalmente, claro que la sexualidad engloba mucho más, pero nosotros hablábamos antes y creo que era importante como precisar el tema de la sexualidad. ¿Tú vas a decir algo, Juan Carlos? Sí, que estaba escuchando a Victoria y yo tengo una hipótesis al respecto que puede estar errada, pero yo creo que en general en la sociedad, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía se habla poco de la sexualidad, se conversa poco de la sexualidad. En todos en los distintos en el curso de la vida, digamos. De los cursos de la vida, y evidentemente hay ahí un estigma muy asociado también a estos viejismos, a el edadismo que hemos conversado, respecto a como que las personas mayores no vivieran plenamente su sexualidad. Y yo mientras escuchaba a Victoria, me preguntaba ¿cómo Teresa había llegado a conocer la fundación y en qué rol, en qué forma? En realidad fue algo bien especial. El año pasado yo me inscribí en un curso para personas mayores en la Universidad Católica y más bien de utilización del teléfono, ya para conocer aplicaciones y de digitalización. Entonces ahí conocí a Victoria porque ella estaba coordinando ese curso, ¿ya? Y posteriormente quedamos comunicadas y me invitó a participar como voluntaria en el Congreso Internacional que hubo para personas mayores acá en Chile, ¿ya? Y de ahí que pasé a formar parte de la comunidad de Bienestar Mayor para participar en las charlas, talleres, capacitaciones que entrega el equipo frecuentemente, porque todos los meses hay ciclos de conversación y constantemente se están entregando capacitaciones y talleres, ¿ya? Bueno, producto de eso, la fundación llamó en febrero a postular para ser pasante dentro de la fundación. Ah, muy bien. ¿Ya? Y la verdad es que me entusiasmé porque dije, dentro de los cargos que ofrecían, la verdad es que yo jamás imaginé que me iban a entregar el cargo que estoy desempeñando ahora, que es la coordinación ejecutiva y prácticamente ser el brazo derecho de Victoria. O sea, yo dije, voy a colaborar en alguna de las direcciones, pero nunca en un cargo de tanta relevancia, ¿ya? Así que así fue mi llegada y bueno, con la intención de poder, aparte de colaborar, de aprender, o sea, porque no puedo negar que el conocimiento que he adquirido en estos meses ha sido pero tremendo. Súper. Y ahí un poco volver a lo que tú estabas, que me salté, Caro, yo lo sé. No, está perfecto. Me salté porque, verdad, en este aprendizaje a lo mejor es bien importante que podamos compartir con la gente que nos está escuchando también qué se entiende por sexualidad, porque evidentemente es un concepto muy global, con muchas variables, y la gente además lo vive de manera muy diferente. Entonces también preguntarte ahí, Victoria, que como fundación, evidentemente, ¿qué están comprendiendo por el concepto de sexualidad y cómo lo están abordando? Bueno, quizá podemos partir conceptualizando aquí. Tere tiene los conceptos y luego nos vamos a
cómo es que a propósito de estos conceptos nosotros activamos algo en particular, que lo dejo para un par de segundos más. Eso. Bueno, mira, en general la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, ¿ya? Lo que no es ausencia de enfermedad o difusión o incapacidad, sino también la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, ¿ya? Por lo tanto, esto es libre de toda de todo tipo de discriminación y violencia, ¿ya? Cualquier coacción. Ya. Entonces, que la gente pueda disfrutar de su sexualidad plenamente, libremente, y es algo que se da desde que nacemos hasta que nos hasta que fallecemos. Es algo que está presente a lo largo de toda la vida. Exactamente. Ahí aparecieron varios conceptos relevantes, como salud física, mental, el tema del placer, el tema de la seguridad. Ahí hay un punto bien relevante, como vivir este placer de manera segura. Exacto. Bueno, nosotros tomamos el concepto de sexualidad partiendo de la base de que no es solo sexo, que la sexualidad es el espectro de dimensiones que comulgan entre sí el goce y el placer y el alcance de un bienestar sexual. Entonces, el conjunto de estas dimensiones psicológicas, sociales, físicas, ya el conocimiento que tengo sobre mi identidad, sobre mi orientación, cómo conozco mi cuerpo, cómo se transforma cómo me siento yo como una persona sexual y me reconozco como aquella, informadamente es cómo nosotros abordamos el concepto de sexualidad, no solo como la penetración y el coito, sino que como la capacidad de estar informado de tu propia sexualidad de manera individual y también compartida. Y en ese sentido es que acogimos un término que llamamos agencia sexual, ya que es la capacidad que tienen las personas de decidir libre e informadamente sobre su sexualidad, pero para eso necesitas recursos y conocimiento. Claro. Tú no puedes tomar decisiones si es que no estás informado de cuáles son las alternativas, de cuáles son las transformaciones, de cuáles son individualmente las necesidades que tú tienes, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Y lo que hacemos desde la Fundación es que a propósito de nuestra diferente oferta de servicios, como decía Tere, tenemos ciclos de talleres, ciclos de charlas, de conversaciones, workshops, seminarios, entre otros, es que acercamos este conocimiento, hacemos que se intercambien los espacios y también ponemos sobre la mesa las diferentes alternativas y recursos que hay para vivir la sexualidad. Desde el uso personal de tus recursos hasta hacer uso de lubricantes, cosmética erótica, juguetes, acercarte a especialistas si es que tienes alguna necesidad en particular. Es decir, conocer cómo tú, frente a tus necesidades, puedes responder de la mejor manera a tu sexualidad. Y para eso es que tenemos todo este sistema de servicio que trabajamos interdisciplinariamente y de manera gradual y sensible a la trayectoria de vida. Eso quiere decir que entendemos que antes de ponerse a hablar de a qué especialista vas a ir o qué juguete quieres ocupar, por ejemplo, en el mejor de los casos, hay que reconocer que cada persona trae consigo una trayectoria de vida que está marcada por creencias y por vivencias que pueden haber sido muy positivas o muy negativas para la forma en que hoy día significan la sexualidad. Y entonces, todo ese trabajo previo es el que nosotros sensiblemente trabajamos con mucha cautela, porque eso nos permite generar un vínculo de confianza y que las personas digan, ahora que entiendo por qué yo significo de esta manera mi sexualidad, por ejemplo, que tiene que estar asociada al amor, porque si yo no amo no puedo vivir mi sexualidad, y que se cuestionen si eso les sigue haciendo sentido o no, recién de ahí podemos avanzar. O al revés, en realidad yo significaba la sexualidad meramente como el coito, y hoy día entiendo que es mucho más amplio y también me voy a animar a vivirla desde mi propia individualidad, por ejemplo. Ahí, cuando se ocurre ese cuestionamiento, es que podemos abrirnos a la esfera de las alternativas que también trabajamos en la Fundación. Ahí el concepto clave es el conectarme con mi propia sexualidad. Exacto. Perfecto. Mira, qué interesante. Yo les escuchaba súper atenta porque pensaba que cuando uno escucha como las barreras para vivir la sexualidad en las personas mayores, muchas veces aparece el foco en lo físico.
muy asociado a esta imagen de vejez y enfermedad. Pero en realidad, cuando uno piensa en la sexualidad de una manera mucho más amplia y en lo que ustedes están conversando, encontramos muchas más barreras, ¿no? Y que de hecho a veces lo físico no es tema, ¿no? Entonces, les quería preguntar a ustedes, Teresa, ¿con qué barreras se encuentran las personas mayores hoy día para vivir su sexualidad? Mira, bueno, primero que, como mencionaba ya anteriormente Victoria, el hecho de haberse formado dentro de una sociedad machista, ya actualmente, dada la situación de cómo se han ido ampliando las familias, generalmente ya los hijos no son de los que cuando se casan, como decían antiguamente, casa quieren, sino que se quedan en la casa de los padres, y la casa de los padres pasa a ser parte, qué sé yo, de una familia ampliada, en donde la persona mayor va a ocupar ya un territorio más pequeño, ¿ya? Y si es necesario, el que comparte inclusive ese espacio con otras personas, ya sea con un nieto, con una hija, un hijo. Como una pérdida de la privacidad, exactamente. Dices tú. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Y lo otro que ya lo hemos conversado también, el hecho de que si ya eres mayor, no tienes derecho a... Entonces es como que invisibiliza a todo el mundo el que la persona pueda sentir placer, pueda sentir goce, pueda vivir su sexualidad en forma plena. Es como que se acabara la etapa de la vejez el placer, una cosa así bien... Sí, ¿sabes lo que pienso yo? Y quizás aquí ustedes me pueden apoyar con eso. Finalmente es como la sexualidad muy vinculada a lo reproductivo. Totalmente. Y que desde allí en el fondo es como la finalidad. Bueno, entonces yo tengo sexo para tener hijos o hijas, y dado que ya finalicé mi ciclo reproductivo, entonces cerramos la posibilidad de este encuentro porque está centrado mucho más en estos fines, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí hay quizá como dos factores en paralelo, como dices tú. La misma generación mayor, que siempre tuvo muy inculcada la sexualidad y la reproducción, porque de otra manera no había acercamiento ni genital ni experiencial. Es decir, tenemos a personas mayores con las que trabajamos que su primera relación sexual fue post-matrimonio, porque antes de eso ni siquiera era permitido autotocarse, masturbarse, conocerse, era muy pecaminoso. Hay un montón de mitos asociados que te iban a salir pelo de las manos, o te iban a enroscar los dedos, o que quizá que te iban a salir ampollas por siquiera sentir placer. O irse al infierno, porque... O irse al infierno, claro. El pecado... Entonces, tanta restricción al respecto lleva a las personas a asociarlo a un plano reproductivo, sobre todo las mujeres. Los hombres eran mucho más permitidos, aunque también con un montón de juicios, pero al menos tenían la posibilidad de experimentar previo al matrimonio. Claro. No eran tan mal catalogados, no estaban coartados. Claro, o no dejaban de ser dignos ni merecedores por propósito de... Entonces tenemos esta visión muy asociada a la reproducción, pero también tenemos muy asociada la sexualidad a lo juvenil, a lo sensual, a los cuerpos esbeltos, a los cuerpos jóvenes, sin arrugas, sin pliegues, sin canas. Y eso también porque la industria erótica no lo promociona de esa manera. Hoy día, si tú, por ejemplo, te acercas a tiendas de lencería, no ves cuerpos viejos modelando lencería. Las imágenes eróticas de las películas, tampoco ves a señores ni señoras, parejas mayores dándose besos, porque no genera estereotismo que busca la sociedad alimentarse. Pregúntale a la gente si consumen pornografía de personas mayores. No hay. O sea, y si la hay es demasiado reducida. Ahora, gracias a los avances y el progreso de la mentalidad, tenemos quizá películas como Leo Grande u otras que están poniendo la situación sobre la mesa, pero en nuestro colectivo, en nuestro imaginario colectivo, no está la imagen de la persona mayor sensual ni erótica. Entonces tampoco me permite a mí, por ejemplo, como joven, imaginarme erótica cuando yo sea mayor. Claro, como en tu desarrollo de vida, de curso de vida, tener este imaginario también de tu mujer erótica, o de una mujer mayor, claro. Una mujer que tiene deseo, una mujer que siente placer. Y yo les pregunto siempre, por ejemplo, a mis círculos de amistades, como, ¿ustedes se han imaginado cómo van a vivir su sexualidad cuando sean viejas o cuando sean viejos? ¿No? ¿Y por qué creen que se acabaría? Si es que hoy día la viven activamente, ¿por qué se acabaría?
y es porque no tenemos esta sexualidad sostenible inserta en nuestra mente, es decir, pensamos en nuestra sexualidad hoy en día y nos basamos en la cantidad de experiencia y en lo rápido y en lo muy sensorial y lo extremadamente reactivo a las transformaciones que vamos a ir viviendo con el tiempo, que nos tienen que ir de alguna manera ajustando estas expectativas de vivir la sexualidad y que desde hoy día nos aproximemos a eso. Es decir, hoy tenemos que tener este chip inserto en el que llegamos, yo voy a ir envejeciendo y junto con eso voy a tener que ir ajustando la manera en que no solo vivo mi sexualidad, sino que varios ámbitos de mi vida, para que llegado el momento no me ponga a pensar recién a los 60 qué voy a hacer con mi sexualidad, que desde antes. Miren, nos pilló la hora para nuestra primera pausa musical, pero quiero que sigamos con este tema a la vuelta de esta canción. Les invito a escuchar ahora Hola, con Miranda. Resonar con vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos hablando del tema de sexualidad en personas mayores. Estamos junto a Victoria Pavés y a Teresa Molina de la Fundación Bienestar Mayor. Y hemos estado conversando un poco de lo que hace la Fundación, qué se entiende por sexualidad. A grosso modo, dijimos ya que este va a ser un tema que vamos a abordar en 4 capítulos. Vamos a ir especificando y profundizando en distintos temas. Pero yo quisiera retomar la conversación, quizás haciendo ahí un refuerzo respecto de algo que dijiste, Victoria, que la gente que se acerca a la Fundación a trabajar esta temática, ustedes tienen una forma de trabajo que es muy, no sé si la palabra es cuidadosa, sí, cuidadosa, cariñosa, cercana, porque este no es un tema que uno diga, ok, vamos a hablar de sexualidad, se abre, porque hay historias de vida que efectivamente, por distintos motivos, por distintas circunstancias, ha implicado que las personas vivan su sexualidad de distinta manera, incluso algunas personas, tú lo planteaste, particularmente mencionaste mujeres, pero que han podido incluso haber sido abusadas, haber tenido algún tipo de problema en esa línea. Entonces no es llegar y conversar de este tema, y me parece que esa preparación que tú planteaste es importante recalcarla porque también genera algún tipo de invitación a que las personas se atrevan a acercarse a esta fundación, a otras, y poder hablar de este tema, claro. Entonces creo que es importante recalcar ese tema del cariño que también ustedes tienen para abordar esta temática, que es una temática muy relevante en términos de salud, entre otras cosas. Exactamente. Bueno, ahí Teresa les puede contar quizá un poco más desde lo intergeneracional. Yo les puedo contar más desde nuestro método. Y es que el método Bienestar Mayor, que es sensible en la trayectoria de vida sexual, tiene 4 pasos, por así decirlo. El primer paso es adentrarse en el sistema de creencias y vivencias que han tenido las personas. Y si lo llevamos a la película Intensamente, quienes han visto esta película donde se generan las creencias y se forma la identidad de las personas, nosotras nos metemos a ver esos hilos de creencias que tienen las personas. Por ejemplo, si me doy un beso quedo embarazada, masturbarme es pecaminoso, no puedo tener una pareja después de enviudar, si tengo sexo sin amor, soy una mala persona, hay posiciones para putas y otras para damas. Tengo que dar placer a mi esposo, entre otras muchas creencias que fueron forjando la identidad de las personas y la forma de entender la sexualidad. Primer paso, entonces, ¿qué pasa con esto? El segundo paso es cuestionárselo. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Quién te las dijo? ¿Por qué las almacenas? ¿Por qué las guardaste en esta mochila? ¿Te hacen sentido? Revisemos. Saquemos de la mochila la que ya no nos hacen sentido y al contrario, sumemos a esta mochila más liviana lo que sí nos hace sentido. Y ahí es donde nosotros mostramos otra vereda de posibilidades en torno a la sexualidad más liviana, más sana, más libre. El tercer paso ya es nivelar. ¿Qué dudas, qué consultas me quedaron sobre mi sexualidad? ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Qué pasó que disminuí la cantidad de estrógeno y no me enteré? ¿Por qué es que tengo resequedad? ¿Por qué tengo disfunción eréctil? ¿Qué pasó internamente en mí y también qué pasó afuera? Enviudé, jubilé, llegaron nietos, se fueron hijos de la casa, perdí la privacidad de mi espacio, me residencié. Y ya comparto pieza con 4 personas más, me supervisan todo el día, tengo una sonda conectada al pene y no puedo masturbarme, o sea, cosas así. Y sobre eso, nivelar para pasar al cuarto paso, que ya es decidir cómo yo conecto, como decía Tere, con mi sexualidad, desde las alternativas posibles que hoy día presenta mi propia realidad en torno a la sexualidad. Y eso, que es muy sensible, va creciendo y también va formando un vínculo con quienes trabajamos y permite después hablar más distendidamente de juguetes, de cosmética erótica, entre otros.
En esa misma línea, Teresa, ¿cuál ha sido tu experiencia un poco de lo que está planteando Victoria? Tú Tengo harto que contar. ¿sí? y quizás retomar este concepto que está conectar con mi propia sexualidad. Mira, yo como les comentaba, tengo 70 años y crecí en una familia con una madre muy machista, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros, para ella, por ningún motivo la mujer podía tener relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. O sea, la idea aquí era llegar virgen de todas maneras. Entonces, frente a eso, era como mucho temor a tener un acercamiento más allá de lo que pudiera darse dentro del pololeo, el abrazarse, el tomarse de la mano, besarse, ¿ya? Bueno, yo en mi caso particular tuve una experiencia bastante traumática en el sentido de que me embaracé antes de casarme, ¿ya? Y bastantes problemas con mi madre en ese sentido, pero que logré superar porque yo ya tenía 29 años, ¿ya? Entonces, producto de eso también, bueno, y afortunadamente porque estábamos muy enamorados con mi esposo, nosotros nos casamos. De mi matrimonio nacieron 2 niños, ¿ya? Un varón y una niñita, y que desafortunadamente el día que cumplíamos 3 años, 2 meses de casados, mi esposo falleció de un ataque al corazón a los 27 años, ¿ya? Bueno. Así que yo ya llevo 38 años viuda. Wow. Después de enviudar, a los 7 años aproximadamente, conocí a otra persona que fue una pareja informal que tuve, porque obviamente yo era viuda y tenía que vivir como tal, pero de producto de esta relación nació una niña. Otra vez fui enjuiciada, porque como una mujer viuda iba a ser madre soltera, que con qué cara iba a salir a la calle. Ahí fue otro enfrentamiento también con mi madre, porque bueno, yo ya a esa edad profesional dirigía un jardín infantil, entonces tenía los recursos como para poder sostener esta situación, independiente de que no puedo negar que siempre tuve la colaboración de mis padres en la crianza de mis hijos, porque después de que enviudé volví a vivir con ellos. Entonces, por eso también fue esta situación de que tanto problema el hecho de que yo volviese a tener una hija. Y bueno, y como les decía, el hecho de tener que compartir espacio con mis hijos y todo eso, entonces era como muy, muy privado la situación de cómo yo vivía mi sexualidad. A los años después me independicé. Me fui a vivir sola con mi hija porque ya mi hijo era un adulto. Mi segunda hija a los 21 años fue atropellada, falleció. Así es que me quedé con estos 2 hijos y ya la menor ya tenía casi 18 años, así que nos fuimos a vivir sola. Y bueno, ya ahí fue el poder tener yo mi propio espacio, poder vivir otras situaciones que me acercaban mucho más a conectarme conmigo misma, ¿ya? Y bueno, y finalmente, transcurrido todos estos años, el llegar a la fundación me ha hecho también un poco liberarme de todos estos prejuicios y poder hablar el tema ya abiertamente, sin ningún tapujo. No tengo ningún rechazo a manifestar de que estoy viviendo mi sexualidad plenamente, sin una pareja al lado, ¿ya? Y por lo tanto, yo insto a que las personas mayores tienen que continuar viviendo su sexualidad placenteramente. Eso. Si usted lo dice, debo. Se tenía que decir y se dijo. Sí, si tuviera una copa la alzaría en este momento. Sí. Carolina. Un nuevo mantra. Carolina. Yo bueno, agradezco, Teresa, tu testimonio, porque finalmente yo te escuchaba y pensaba, ¿cuántas mujeres también están viviendo, han vivido
situaciones muy similares. Porque uno dice, claro, hoy día estamos en el año 2024, pero yo me atrevería a decir que lamentablemente todavía somos tremendamente juzgadas las mujeres, y aquí voy a hablar de las mujeres con el respeto también que le tengo a los varones. Hay experiencias que vivimos las mujeres de discriminación, de juicio y de prejuicios que vivimos nosotras, ¿sí? Y que hacen que a su vez también bloqueemos ciertos espacios de desarrollo producto de que se hace todo más cuesta arriba. Es como que yo te escuchaba y yo decía, bueno, qué difícil debe haber sido para Teresa, claro, tener esta pareja, viviendo con los padres, sintiendo también que necesita el apoyo de ellos. ¿Y cuántas mujeres viven eso hoy por hoy? Totalmente. ¿Sí? De hecho, me acordaba de algunos testimonios. Tere acá refleja la vivencia seguramente de muchas personas. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que hoy día están en parejas, pero con parejas machistas. Nosotras nos hemos encontrado, por ejemplo, en talleres y las mujeres nos cuentan, yo me tengo que poner una lencería alta porque si se me ve la guata, mi pareja me dice que yo no le excito. Entonces, claro, el hombre exige a la mujer verse erótica y verse esbelta y tener un abdomen plano. Claro, y con una erótica bajo estos estándares de belleza, que también es un temazo. Entonces, y él puede estar desnudo, como se le dé la gana, pero exige que la mujer siga manteniendo ciertos parámetros para ser sensual. También tenemos a mujeres que simplemente no se atreven a mostrarse uno frente a un otro por todo este juicio y porque no se atreven ni siquiera a mirarse al espejo. Nosotros tenemos talleres súper develadores en donde nos dicen, la semana pasada me atreví a volverme a ver a desnuda frente al espejo y me reencontré conmigo misma y con mi cuerpo sensual, porque entendí que no porque tenga arrugas, porque tenga canas, también puedo ser una mujer que sigue sintiendo placer, es decir, mi piel sigue estando ahí. Yo puedo seguir autotocándome, puedo seguir masturbándome, me puedo seguir conectando con mi sexualidad de mi individualidad. Pero es un temazo. Y si además nos ponemos a agudizar, hoy día nosotros trabajamos con población mayormente autónoma, pero ¿cómo es la vivencia sexual en contextos de LIAM de larga estadía? Dependencia. O sea, dependencia en donde además hay un leve... hay como una leve línea entre lo que puede ser abordar demencia y también a personas que están con sus 5 sentidos entendiendo su cuerpo sexual. Y cómo es que también nuestros propios juicios a veces nos pueden llevar a los equipos de trabajo a catalogar de viejos verdes o de viejos cochinos o de qué asco. Es decir, nos hemos encontrado con testimonios de profesionales que dicen, llegué a la pieza y alguien se estaba masturbando. ¿Qué hago frente a eso? Lo veo como toque algo... la puerta antes de entrar, para empezar. Claro, o sea, partiendo por tocar... Y me espanto y lo comunico como algo que nos dio asco, o digo, vuelvo más rato. ¿Hay alguna pieza disponible para que las personas mayores intimen? ¿Es posible que los cónyuges duerman entre sí o los separan de pieza? Claro. ¿Es posible que las personas establezcan nuevas relaciones sin que los hijos manden una carta, por favor, pidiendo que los separen entre ellos? ¿Es posible que las personas accedan a Viagra, a lubricante? ¿Pueden hacerse paneles de infecciones de transmisión sexual? De salud, claro. ¿Tienen atención urológica o ginecológica? O acceso a preservativo, a métodos barrera. ¿Tienen acceso tipo, a eso? Digamos. O sea, es muy complejo pensarlo en realidad, porque como lo vemos tan distante, claro, acercamos actividades recreativas, acercamos quizás estimulación cognitiva, entre otros. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Lo seguimos dejando de lado. Y es muy lamentable, la verdad. Oye, bueno, creo que ese es un tema, es abrir ¿cómo se dice? Una olla. Un mundo nuevo. Un mundo, claro, que probablemente haya que hablarlo en su momento, de todas maneras. Y bueno, y de hecho los ELEAM se están conversando esas cosas. Y nosotros vamos a tener una charla pronto. Hay iniciativas de aquello, evidentemente sin resolverlo en una pura primera conversación, es un tema que habrá que profundizar, pero me quedé un poco como pegado con lo que decía Teresa, que nos contaba, y como que me hizo el clic de por qué ocupan el concepto de mochila como esta carga que se lleva, y cuando probablemente llega ese minuto de dejar la mochila de lado y lograr esa liberación. Entiéndase esa liberación como dejar la carga de lado, los prejuicios, atreverse a... Y pensaba en lo más interno, es decir, que gana de que la gente tenga esa sensación de lograr esa libertad, porque la gente que la ha logrado alcanzar, creo que difícilmente la podré explicar en palabras, porque es una cuestión que es más bien experiencial, ¿verdad? Es que hay que sentirlo, o sea, Exacto. Primero que todo, el liberarse y el poder hablar sin ningún tapujo, te digo, te da una sensación ya de placer. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y
bueno, y esto únicamente yo creo que si nos ponemos como meta el poder ampliarlo, tiene que ser a través de la educación, ¿ya? Yo soy educadora de párvulos, ¿m? Entonces es algo que siento que desde la primera infancia que uno tiene que hablar en forma total y absolutamente normal respecto a la sexualidad, ¿ya? Obviamente que tiene que ser siempre consentido, porque si tú te acercas y bueno, como educadora de párvulo, siempre a mí me nació mucho el de abrazar, acariciar a los niños, besarlos, pero si el niño no lo permite, ya no hacerlo, ya. Y como te digo, el hablar del tema con total y absoluta naturalidad. Otra anécdota que yo cuento siempre es que en una oportunidad llegó una apoderada a llamarme la atención porque nosotros en el jardín infantil les estábamos enseñando palabras fuertes a los niños. Entonces le dije yo, pero a ver, ¿qué palabras fuertes? Bueno, pues dijo, ustedes hablan de la vagina y el pene. Entonces, señora, le dije yo, ¿y a las orejas cómo le dice usted? ¿Cómo le dice usted a la nariz? Claro. ¿Ya? Nosotros nombramos los genitales por los nombres que corresponden. Exacto. Y no, obviamente no estamos adentrando a los niños más allá de lo que corresponde, sino que hablar, como te digo, con total y absoluta naturalidad, que reconozcan su cuerpo y que sientan, qué sé yo, que son sujetos de derecho y también pueden sentir placer. Y desde ahí, ya, seguir tratando los temas en forma total y absolutamente normal. Bueno, dada mi experiencia, yo también con mis hijos traté e intenté hacer esta situación lo más normal posible. ¿Ya? El hablar es algo, no siempre total y absolutamente así con toda libertad, porque también depende mucho de cómo los chiquillos sean cercanos o no a ti. Pero sí, yo con mis hijos tuve una relación bastante abierta en ese sentido, con mi hijo siempre pendiente de que nunca le faltaran los preservativos cuando le iba a salir, porque para mí no era tema el que no practicara su sexualidad. Con mi hija siempre conversamos al respecto y ella, por lo menos hasta cuando estuvo conmigo, habló total y absolutamente en forma muy abierta y muy confidenciada este tema. Y con la chiquilla menor, para mí ha sido total y absolutamente normal el hecho de que ella haya empezado a vivir su sexualidad desde el momento que tomó su decisión, ¿te fijas? Entonces para mí nunca fue problema, porque yo siento de que nosotros también tenemos que ir rompiendo barreras. O sea, no porque yo fui criada así, voy a hacer lo mismo y a cometer los mismos errores. Qué importante el tema del respeto. Yo creo que es como un concepto que me queda de lo que dice Teresa, como respetar, escuchar y respetar los relatos también, las vivencias, los tiempos del otro. Nos pilló la pausa musical, así otra más. Así que les quiero invitar a escuchar nuevamente. Nos vamos con Miranda, pero ahora con 743. Qué bien. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Regresamos al Resonar con Vínculo aquí en la 107.1. Estamos conversando sobre sexualidad, sobre esta invisibilización de lo importante visibilizar la sexualidad con Fundación Bienestar Mayor, Victoria Pavés y Teresa Molina, ambas tremendas invitadas. Y vamos a continuar hablando de esto, pero antes que se nos vaya el programa, quiero dar un aviso de utilidad pública que acá los queridos amigos de la Sociedad de Kinegeriátrica, Sociedad de Kinesiología Gerontológica de Chile, lo dije mal. Ellos tienen webinar todos los meses y en particular este mes van a hacer un webinar el martes 9 de julio a las 7 de la tarde y ustedes pueden ingresar a las redes de la SOCIGER a través de Instagram, por ejemplo, y pueden participar de este webinar donde van a hablar de una batería de riesgo de caída aquí para todos los profesionales que les interese el tema. Las invitamos cordialmente a que participen de este webinar de la SOCIGER. Así que
eso, un saludo a propósito también al presidente de la SOCIGER, que es el kinesiólogo Raúl Fernández Rubio. Y mi último aviso antes de seguir es a las personas del aula de mayores de la Universidad Central de Chile, que ayer tuve la oportunidad de conocerles, los dejé invitados a que escuchen el programa, así que quizás hoy día hay alguna por allí escuchando, un cariño afectuoso también para ellos y que ojalá los podamos tener prontos acá en el Resonar. Ahora sí, terminé mi espacio de utilidad pública y pero está perfecto. Quiero continuar conversando porque nos quedan pocos minutos, pero tremendamente relevante. Queremos preguntarles a ustedes, Teresa, Victoria, ¿cuáles son las acciones que hoy día está realizando Fundación Bienestar Mayor respecto a la sexualidad en la vejez y cómo las personas pueden acceder a ustedes? Muchas gracias por la pregunta. Antes de responder las acciones, quiero dar cuenta de por qué se arman estas líneas de acción. Nosotros identificamos que hoy día en el ecosistema de vejeces diversas ya y de quienes trabajan con esto, hay un déficit primero en la formación pregrado y posgrado de profesionales, es decir, en las mallas curriculares de las universidades o de los institutos tenemos poco y nada de envejecimiento, de vejez, entonces menor razón de sexualidad. Muy, muy bajito el nivel de aproximación a la temática del envejecimiento, que es un temazo, no solo desde la sexualidad. El 2050 vamos a hacer 1/3 y todavía no tenemos siquiera la cantidad de profesionales preparados. Entonces aquí viene el segundo déficit y es profesionales capacitados para trabajar en temas de vejez. Ya, o sea, los mismos gerontólogos, geriatras, ¿cuántos faltan para hoy día estar atendiendo y cuántos van a faltar en un tiempo más? Sobre todo en lo que a nosotros nos respecta a la sexualidad, hay menos todavía. Y enseguida también, a propósito de eso, la investigación del tema. Hay muy poquita información al respecto de la sexualidad y el envejecimiento. No hay una encuesta, por ejemplo, nacional de sexualidad y personas mayores que nos permita hoy día poner en cifras cómo están viviendo las personas mayores de sexualidad. Y por eso también la intervención. Entonces, ¿qué hacemos desde Bienestar Mayor? En primer lugar, tenemos una dirección de investigación que, valga la redundancia, investiga, perfila, dice cuáles son las necesidades y los intereses, las expectativas que tienen las personas mayores de su sexualidad. Población autónoma, población residenciada, población con discapacidad, población rural, que pueden compartir cosas transversales, pero por supuesto tienen particularidades entre sí. Sobre eso creamos metodología innovadora que nos permiten, a través de talleres, charlas, seminarios, capacitaciones y otros, intervenir en temas de sexualidad y trabajamos directamente con personas mayores, pero así también con equipos de profesionales y equipos de trabajo que se vinculan con ellos y próximamente también con familias, porque entendemos que son muchas veces las familias o los propios equipos de trabajo quienes son el puente para trabajar y a veces lo están obstaculizando. Que en atención primaria no te pregunten por tu sexualidad es un obstáculo para abordarlo, por ejemplo. ¿Ya? Y sobre eso también generamos difusión de conocimiento, publicamos los estudios que vamos obteniendo, así también testimonios, maneras de la sexualidad de personas mayores. Eso hacemos desde la Fundación, tenemos varias direcciones y nos vinculamos también con diferentes alianzas. Por ejemplo, hoy día trabajamos con Tienda Erótica, ¿ya? Que es una tienda que dirige Marisol que dice, bueno, ¿por qué tenemos que solo acercar la industria de la erótica a la juventud? ¿Por qué no también la acercamos a las personas mayores y sacamos esta barrera? Y así también trabajamos de la mano, por ejemplo, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con Mujeres en Salud, ahí con Johnny, con Valentina, con diferentes actores, con no sé, kinesiología, centro de intimidad, entre otros, que hemos ido alianzándonos para ir o haciendo derivaciones de casos, por ejemplo, complejos que requieren de terapia o de alguna atención de un especialista, y así también acercando alternativas. Así que hoy día en realidad esta temática es una responsabilidad que tenemos que ponernos todos en esta mochila. Ya sociedad civil, organizaciones, así también casas de estudio, empresas y por supuesto también aquellos organismos gubernamentales que trabajan directamente con personas mayores que sabemos están ahí generando instancias, pero necesitamos más fuerzas porque este es un temazo y si ya estamos años luz con el tema del envejecimiento, estamos más años luz todavía con el tema del envejecimiento y la sexualidad. Sí. Algo que tú puedas agregar, Teresa, respecto de cómo pueden acceder, por ejemplo, las personas a la fundación, así como tú te acercaste, o a través de qué canales hoy día pueden acercarse. Bueno, nuestras redes sociales son amplias, Instagram, Facebook, LinkedIn, ya, así es que si quieren saber más respecto al trabajo que nosotros realizamos, revisen nuestras redes sociales. Fundación Bienestar Mayor. Fundación Bienestar Mayor. Ya yo van a encontrar
Disculpa, estaba mirando la página web, es bienestarmayor.cl. Exacto. Sí. Y en Instagram nos encuentran como Fundación Bienestar Mayor, en LinkedIn también como Fundación Bienestar Mayor, en Facebook también, en YouTube también nos encuentran como Bienestar Mayor. Tenemos un podcast si es que quieren adentrarse en los diferentes temas que abordamos, y así también tenemos una sección de entrevistas con profesionales y autores que trabajan la temática para que ahí vayan a incursionar. Hay mucho que aprender viendo las distintas redes. Sí, ahí justamente vamos a agradecer, aprovechamos de saludar al tiro a David, a Francisco, que están allí, excelente. quienes están muy atentos, porque ahora por el streaming, para quienes nos están viendo por la página web de la radio y están por streaming, se está mostrando la página web de Fundación Bienestar Mayor, y ahí están los puntos de contacto también. Yo dije donde puedan contactar personas mayores, pero en realidad quienes quieran informarse de este tema, profesionales, organizaciones, todas quienes quieran acceder, ¿cierto?, a este hermoso trabajo que están realizando, un hermoso y sistemático y sistematizado trabajo que están realizando la gente acá de Fundación Bienestar Mayor. Y ojo que con mucho orgullo podemos decir que somos la única fundación en Chile y en Latinoamérica que se dedica de manera exclusiva al abordaje del bienestar sexual en personas mayores. Y yo siempre comento el tras bambalina, porque contar que cuando planificamos poder hacer estos capítulos que nos juntamos, ¿cierto?, con Victoria, ella inmediatamente nos pidió que sí o sí tenían que haber personas mayores en el programa. O sea, sí, pero inmediatamente, obviamente, a lo cual nosotros accedimos, y creo que... Y que nosotros queríamos, además era como win-win-win. Entonces también desde ahí agradecer, por supuesto, esa iniciativa, porque en el fondo tiene que ver con la coherencia que tienen también las instituciones, que decimos que trabajamos con personas mayores, de repente decimos, ¿dónde están las personas mayores? Bueno, ahora están aquí, en el caso representado por Teresa, van a venir otras personas mayores a compartir. Sí. Todos venimos en duplas intergeneracionales. Exacto, y eso es súper relevante mencionarlo, porque también ahí hay un plus respecto de la experiencia que han vivido respecto a esta temática que es la sexualidad, como lo que nos has compartido tú. Bueno, y el hecho de poder estar colaborando y trabajando en esto es demostrar también que las personas mayores todavía estamos capacitadas para... Exactamente. Tal cual. De todos modos, bueno, estamos llegando al final del programa. Les quiero dar un espacio a ambas para dar sus palabras de cierre, un mensaje y también una invitación. Partimos por mi derecha, Teresa. Bueno, primero que todo agradecer esta invitación al espacio. Ha sido muy gratificante el invitar a quienes nos escuchan a que continúen conectándose para los próximos capítulos, porque el 11 de julio estará el capítulo de alternativas para el abordaje del bienestar sexual de la población mayor, ya con nuestra directora de Comunidad y Calidad de Vida, Nicole. Y también viene una de las embajadoras de la fundación, que también es una persona mayor. Muchas gracias entonces por el espacio. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Victoria. Bueno, por mi parte también agradecer. Me parece muy pionero de su parte que nos inviten a hablar de esta temática. Sigamos hablando de sexualidad, es nuestro lema. Siempre al finalizar cualquier instancia damos un grito fuerte que dice, hablemos de sexualidad. Es algo que tiene que ser conversado a lo largo de toda la vida. Nosotros quienes somos jóvenes y también quienes son mayores, que nos pongamos sobre la perspectiva de que todos vamos a llegar a ser vieja y viejo, y que todos los temas que competen con la vejez parten desde que uno nace, no solo cuando tenemos 60. Así que también es una invitación a quienes están escuchando a cuestionarse cómo están viviendo su sexualidad, desde qué creencias, qué vivencias están ahí sobre la base de su significación de la sexualidad. La reflexión es lo que nos permite alivianar esta mochila, como decíamos, irnos más livianito, como nos dice la gente en los talleres, gracias, me voy más livianito, para que hoy día también se queden pensando, ¿desde dónde vivo mi sexualidad? ¿Cómo la quiero vivir? ¿Cómo la quiero proyectar? Individual, compartida. Atreverse. Así que atrevernos a vivir una sexualidad libre e informada. Bueno, le agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy. Caro, siempre un placer conversar aquí con nuestras invitadas, compartir contigo. Saludos también, ¿cierto?, Francisco, David, que están ahí en los controles de la parte Muchas tecnológica. gracias. Sin ellos no somos nada. Es verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros, y les esperamos en un próximo programa. Chao, que esté muy bien. Nos vamos con Perfecta de Miranda. Eso, muchas gracias. Chao, que estén bien, nos Chao. vemos.